Quienes sirven al ir inspiran al volver. Maxi nunca había viajado en avión, no sabía inglés y ni se imaginaba los desafíos que le esperaban. Pero una promesa y una oportunidad lo llevaron a cruzar fronteras, enfrentar visas, aeropuertos, situaciones inesperadas y miedos que parecían imposibles. ¿Cómo me preparo para ese primer viaje? Con esta pregunta en mente, nos preparamos para despegar. ¿Listos para conocer la historia de quienes ya fueron? Hola, hola, arrancamos con un nuevo capítulo de Yo Ya Fui. Mi nombre es Nahum Handar y nos acompaña nuestra amiga Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, la verdad que feliz, entusiasmado capaz por contestar esta pregunta que tenemos en el capítulo de hoy. ¿Cómo enfrentar mejor el viaje de ida? Ceci, ¿por qué tenemos este capítulo acá? Porque viste que muchas veces pensamos cuando ya llegamos allá, ¿qué tenemos que hacer? Bien. Pero tenemos que prepararnos, tenemos un viaje que enfrentar y no muchas veces nos ponemos a pensar en eso. No. Bueno, vamos a ir respondiendo a esta pregunta todos juntos, pero con una historia también muy linda. Una muy buena historia. Una muy buena historia que me estuvieron contando también un poquitito de Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, felices de tenerte aquí en Yo Ya Fui. Maxi, sos parte también de las historias de chicos que sirven al ir e inspiran al volver. Y te queremos conocer un poquito más de tu historia. Y queremos saber, obviamente, cuál era cuál era ese miedo que tenías previo al viaje, ya sea el idioma, trámite de visa, el vuelo. Bueno, la verdad es que yo nunca había viajado en avión, era mi primera vez, es más, no sabía ruso, no sabía inglés, y entonces como que eso no era tanto el problema, sino el problema era llegar. ¿Cómo llego? Aunque todos decían, no, el avión es lo más seguro que pueda haber, qué sé yo, bueno, yo decía, hace 2 semanas se cayó uno. Entonces, ese Claro, era tan como seguro no era. claro. Entonces, eso era lo más miedoso que tenía y era lo que me hacía en el viaje estar al tanto de decir, ahora se mueve y nunca se movió. La verdad que, gracias a Dios, Claro. el avión viajó lo más tranquilo posible, nunca sucedió eso y bueno, pero ese momento de que, se mueve, no se mueve, y empezás así, era lo que me hizo el viaje como eterno. No sé, para mí duró 8 días el viaje. Bien, Maxi, nos estuviste contando un poquito de tu experiencia previa a ese viaje en avión y todos los temores que podías tener. Ahora, ¿cómo te fuiste organizando también para sacar la visa, todos esos trámites legales que uno tiene que hacer previo al viaje, ya que era la primera vez viajando también? Sí, la verdad es que yo no tenía nada y estaba Ariel Maldonado, que era el coordinador del servicio de voluntariado en ese momento, y él fue como el que me fue ayudando. Y entonces fue como mini objetivos a la vez, como primero hay que tener el pasaporte, después hay que hacerlo el curso y así como pequeños objetivos que vamos teniendo y hasta que pude lograr con todos. Pero bueno, él fue el que me ayudó prácticamente en todo, Ujú. digamos. Que me decía, bueno, ahora tenés que Claro. tener esto, ahora tenés que tener lo otro. Y, y eso me sirvió un montón porque, bueno, yo nunca había viajado, entonces como que, bueno, el pasaporte y cómo hago esto y cómo se usa y el documento, llevo el documento, presento esto. Y entonces eso Claro. como que era un poco difícil para mí y bueno, y él entonces me iba ayudando con todos esos papeles. Y la visa la hacíamos en el momento de entrar a Kirguistán, no la hacíamos antes. Perdón, Maxi, que te interrumpa ahí, pero me gustaría hacer un paréntesis rescatando esto que dijo Maxi recién. La importancia del coordinador que manda el voluntario, cómo lo acompañó. Claro, eso Como iba a él no preguntar justo. sabía qué Sí. hacer, no sabía qué documentos tener, Darío lo fue acompañando, lo fue guiando en todo este proceso y para él fue más fácil. Claro. Claro, incluso parece tonto, ¿no? Pero era esto ¿y el pasaporte dónde lo hago? Y me dice, no, tenés que ir al Claro. registro civil, tenés que hacer esto, tenés que llevar lo otro. Bueno, y ahí fue donde fui al registro civil, pregunté los papeles, porque yo
me imaginaba pasaporte y me imaginaba directamente en el aeropuerto que ahí tenía que hacer todo y Claro, no, era un proceso antes y hasta que te llega el pasaporte, la ansiedad que si no llega, me dijeron, creo que había pagado el Express y era 15 días, no, un mes y decía, ya va un mes y piquito y todavía no llegó nada claro. y bueno, eso te va comiendo la ansiedad de decir... Y pobre Ariel también, che, Ariel, no me llega el pasaporte, no me llega esto, y él me decía, ya te va a llegar, no te preocupes. Ujú. Estuvo difícil de ese lado de mi parte, digamos. Decir, uno llega, no hace esto. Después también otro tema del pasaje. Ariel no me llega el pasaje y la incertidumbre hasta no tener pasaje de saber si en realidad vas a viajar o no vas a viajar, si vas a hacer o no vas a Claro, hacer, porque, Claro. o por lo menos yo lo viví así, el claro. no tengo nada, Ariel. Puede ser normal, capaz, esos temores, ¿no? Previo al viaje, trámites, visa, pasaje, o sea. Sí, generalmente el voluntario se concentra en la logística Mm. de los procesos legales que necesita para poder entrar salir de su país y entrar al otro Claro, país, y a veces esa logística es como que tapa un poquito la parte emocional. claro, ¿Viste? Me concentro tanto en todo lo que tengo que vivir y no estoy viendo quizás ese miedo a volar que apareció más cuando Maxi subió claro. al avión, ese miedo a enfrentarme a la nueva cultura, ver, me van a rechazar, me van a aceptar, cómo voy a enfrentar esa nueva cultura, cuando llegue, qué hago. Claro. Bueno, muchas emociones encontradas me parece que se pasa en ese momento, o por lo menos creo que lo viviría así. Bueno, seguimos contestando esta pregunta de cómo enfrentar el viaje de ida y nos sirvió muchísimo todo lo que nos estuvo contando Maxi previo. Pero también en el viaje, en las llegadas, pueden pasar ciertas cosas. ¿Por qué hago esta intro? Porque me contaron una anécdota que tuvo Maxi en el aeropuerto con un policía. ¿Nos podrías contar, Maxi, un poquito? Sí, bueno, la cuestión es que yo no sabía inglés y entonces te hacen un cuestionario en inglés para darte la visa al entrar en Kirguistán. Entonces, Ariel nos mostró el cuestionario, yo viajé con una compañera, Agustina, entonces nos muestra el cuestionario de los dos y yo lo que hago al no saber inglés, le pido la hoja, me lo traigo a mi casa, lo completo, todo en inglés como tenía que ser y entonces, Te bueno, con preparaste, ese machete, claro, con ese machetito me voy al aeropuerto. claro. Llegamos a Kirguistán, la señora nos entrega la señora que estaba en la parte de la visa, nos entrega el mismo cuestionario, yo saco el mío, era idéntico, copio lo mismo que hice en mi casa, en el cuestionario que me dio la señora, le entrego y a Agustina le entrega su pasaporte y se va y yo me quedo ahí que me dice 3 meses. Para, te Y dejó entonces solito, sí, Agustina. sí, me dejó solito, Ajá. así. Tuvimos un percance antes que con el idioma, pero bueno, porque yo no sabía nada de inglés y bueno, la azafata me preguntó 20 veces si quería café con leche o solo y yo las 20 veces le preguntaba a Agustina qué me dijo. Entonces, ahí fue complicado. Entonces, Sí, bueno, ya se llegamos a cansó. ese punto en donde Agustina me deja solo y la señora me decía 3 meses, 3 meses. Entonces yo puse los 3 meses de todas las formas que te puedes imaginar. El 2 de febrero del 2019 al 2 de mayo del 2019. No, entonces Claro. ponía 2 del 02 del 2019 al 2 del 05 del 2019. No, entonces ponía de todas las formas que te puedes imaginar, la puse. Faltaba que le ponga como en la secundaria, día nublado, eh, Claro, y así. por favor, quiero estar 3 meses. Sí, y a todo esto se acerca un policía y me decía money, money, y me hacía el gesto de la plata, digamos. Y yo le decía así como suena, y capaz que mucho más mal pronunciado, one moment, le decía, y seguía peleando con la señora de que me Claro. decía 3 meses. A todo esto yo había pagado ya la visa, tenía todo, se le había entregado todo, y ella no me devolvió el pasaporte. La cuestión es que estuvimos como 20 minutos peleando que el policía me decía money, money, y quería agarrar el celular para usar el traductor, me decía no teléfono y me pegaba por la mano, digamos, para que no agarre el teléfono. Y a todo esto yo tenía el traductor ahí, yo tenía que usar sí o sí el teléfono, no había forma, ¿no? Y entonces, bueno, fue una pelea entre el policía, entre la señora.
Y bueno, la cuestión es que me tira el pasaporte por la ventanilla, agarro el pasaporte y me fijo en la primera hoja. Entonces en la primera hoja no tenía nada. Entonces ahí digo, sé si no me dieron la visa. La cuestión es que la visa estaba más en la mitad de las hojas, pero bueno, yo dije, bueno, si hay Claro, una hoja en blanco después de los datos, tiene que estar ahí, digamos, no, tienes ahí. no en cualquier lugar. Es mi lógica. Y Claro. entonces, nada, el policía me dice que lo siga y me hace entrar y yo dije, acá entro en la oficina y no salgo hasta el año que viene. Y cuando entro, me pone la mano en el pecho y me tira contra la pared, como me acerca contra la pared y era en el baño. Y ahí me Ah, un toque decía, violento toda la situación también. sí, y me decía, money, money, money. Y yo llevaba plata de que era donada para la escuela. Y era bastante. Y entonces yo pensaba, no, si este me llega a robar acá la plata, yo no la devuelvo nunca más. Entonces me puse duro ahí diciendo, no te entiendo, no te entiendo. Y le mostraba una hoja, le mostraba una carpeta, le mostraba cualquier cosa como para mostrarle que no entiendo. Entonces él me decía, Claro. money, money, money. Y quería agarrar el celular y me decía, no, teléfono, no, teléfono. Y nada, fue una lucha ahí de otros 10 15 minutos de que yo dije, no, acá acepto las consecuencias, pero yo salgo con la plata. Yo salgo con Y la plata y con el inglés y nada de ruso. claro, nada de ruso y yo fue responder en español. No te entiendo, le mostraba esto, le decía y le mostraba cualquier pavada. Y él me decía, money, money, money. A todo esto, Ceci me llama, yo logro atender y le digo, my mother, y le doy mi teléfono. Y bueno, ahí es donde fue que Ceci habló con el policía, me deja salir y bueno, yo me voy. A todo esto me voy triste porque yo dije, no me dieron la visa, que la visa me la enteré que me la dieron cuando salí del aeropuerto, que se fijan el pasaporte y me dicen, acá está, que estaba en la mitad de las hojas, ¿no? Pero fue una Claro. lucha bastante linda. A todo esto yo Pero pensaba que el entraste. policía, claro, yo decía que el policía, yo decía, señor, pero yo vengo a hacer bien acá, que hay Claro, yo quiero ser un bueno. fuego, algo Claro. así. ¿Qué se hace acá? Claro, Pero sí, fue lindo. Hoy me río de la situación y en ese momento fue como decir, no entré en desesperación, pero sí entré con ese miedo de decir, uy, de acá no sé qué me pasa, pero bueno, vamos a poner el claro, pecho. Fíjate que el idioma sí, hace una diferencia grande. Si nosotros sabemos algo de inglés para ujú, empezar a enfrentarnos en esas situaciones, va a ser más fácil, bien, que por ahí eso se le complicó un poquito a Maxi. Y saber que van a pasar situaciones quizás un poco fuera de lo que nosotros esperábamos. claro. Y en eso, esa conexión que Maxi tuvo con Dios y decir, ay Dios, vengo a hacer las cosas bien y me está pasando esto, bueno, Dios se encargó de, Claro. de resolverlo, ¿viste? Pero ahí reconocer las emociones, Mm, porque en ese momento Maxi tuvo miedo, no sabía qué hacer y tenía otras preocupaciones que era la parte de la plata y todo claro, eso, pero eso después, si pasa, que es el momento de crisis, si pasa, empezar a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo me siento con respecto a bien. eso? ¿Viste? Empezar a ver cómo hago para tomar esas emociones que viví, resolverlas para seguir. Claro. Y encima hubo, por ejemplo, temores que no pasaron, por ejemplo, lo del avión, Y no y pasaron. pasaron situaciones que tampoco uno había imaginado previo, ¿no? Sí, y es interesante que hay cosas que te van a decir que no te van a pasar. Claro, Viste que otros voluntarios lo vivieron y no te van a pasar. Y quizás a vos te pasen situaciones que a otros voluntarios no le pasaron. ¿Viste? Entonces por ahí es difícil, pero prepararse para lo inesperado. claro. Maxi, ahora mirando hacia atrás un poquitito, ¿qué fuiste descubriendo durante ese viaje, ¿sí? En vos, que te ayudó a superar ese miedo inicial? Yo creo que la confianza en Dios plena y como lo dije en un principio, trazarte pequeños objetivos en decir, bueno, primero el pasaporte, después el Claro. pasaje, después el Claro, viaje y así, pequeños objetivos donde vos vas superando cada vez, porque yo en un principio dije, a Kirguistán.
Bueno, y era como allá lejos, pero no me daba cuenta del proceso que tenía que pasar antes. Y entonces Claro. creo que eso de decir, bueno, señora, ayúdame primero con el pasaporte, ayúdame ahora con el pasaje, ayúdame ahora con el vuelo. Yo creo que todos esos pequeños objetivos que te vas trazando para que te acercan más como a la meta que querés llegar, que ya pensar en la meta, digamos, en decir, ya quiero llegar a Kirguistán, ya quiero agarrar la escuelita de fútbol, que juegue como... pensar primero en los pequeños objetivos que tenemos para después Claro. ir pasándola mejor, digamos, y no estar como yo al Claro. principio de, no tengo la visa, no tengo el pasaporte, no tengo el pasaje, ahora me toca viajar. Claro. Entonces, yo creo que paso a paso y con Dios se va mejor, digamos. Pero está muy bueno, porque de repente cuando te dicen, bueno, te vas de voluntario a otro lugar, se ve como algo muy grande. Ujú. Pero dividirlo en pequeños pasos o pequeños Claro. objetivos para ir cumpliendo cada uno y hacer un check en cada uno de ellos está buenísimo. Está Muy bueno, bueno. y me gustó que resaltar la confianza en Dios, por lo Sí. menos, ¿no? Que creo que para enfrentar un viaje como estos, estimo que es muy importante ir también en conjunto con Dios. Más cuando es la primera vez capaz en un viaje tan largo. Mira, Siempre. siempre hay que ir, sobre todas las cosas, es verdad, siempre hay que ir con Dios. Acá Sí. hay un avioncito que bueno, sí se puede caer cuando lo tiramos. Este sí se puede caer. Porque hay un avioncito de papel. Cada capítulo, Maxi, tenemos un objeto que simboliza todo lo que vamos hablando en el capítulo. Y este avioncito de papel, y lo buscamos que sea de papel, para demostrar, primero, la historia de Maxi, ese miedo en algo tangible, y que también es algo simple. El viaje termina siendo simple si lo dividimos en pequeños objetivos para ir superándolos de a poquito y de alguna manera, con Dios, ese avioncito que parece que se va a caer, llega a destino. Increíble, increíble. Sin dudas, bueno, tu historia, Maxi, está buenísima. Es súper graciosa también en algunas partes. Seguramente también tenés muchísimas Sí. otras experiencias más que estuviste durante todo ese periodo de Antes que voluntariado. termine, yo quiero contar la otra parte. A ver, ¿qué otra parte? La otra parte, la otra parte del teléfono. ¿Vos Porque estabas? Bien. Maxi contó que él atendió el teléfono, me dijo que había un problema con el policía, al policía le dijo que era su mamá, se lo pasó y ahí atendí yo. Agarré el teléfono. Quiero contar eso. Bien. Esa parte, ¿cómo fue? Yo no hablaba muy bien ruso, pero en ese entonces agarro y lo reto al policía, le llamo la atención y le digo que deje a mi hijo salir, que si no iba a haber problemas. Retaste a un policía. Sí. Muy bien. Así que el policía colgó y lo dejó salir. Y ese fue Dios, porque Sin yo duda, no sabía sin duda. ruso. Sin duda, Dios se demostró también en pequeñas acciones como esta y está buenísimo también. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, nuevamente. Bueno, gracias, Ceci. Sin dudas, muy lindo el capítulo en el día de hoy. Pudimos contestar estas preguntas, ¿no? ¿Cómo enfrentar el viaje de ida? Bueno, sin dudas tiene que estar Dios presente también en ese viaje. La invitación se extiende hasta el próximo episodio de Yo Ya Fui. Y Que estés donde Dios quiera que vos estés. chau, chau. Chao, chao. Maxi nunca pensó que el enfrentarse con Dios y sus sueños lo llevaría a Kirguistán, ni que su mayor aprendizaje sería que a los miedos se los vencen paso a paso. Descubrió que la fe y la decisión pueden más que cualquier obstáculo. Hoy sigue compartiendo su amor por el deporte en su trabajo y con el deseo de servir fuertemente encendido en su corazón. Y así cerramos esta historia. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Yo Ya Fui.